Capítulo 666. Venganza y cierre. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Peter mientras Centurión intentaba escapar sin éxito. Su runa funcionaba tal como estaba planeada. Acabo de llegar y ya te quieres ir, ¿no es de mala educación? Se supone que eres el anfitrión de esta pequeña reunión, ¿sabes? ¿Cómo puedes irte sin siquiera darle la bienvenida a tu último invitado? Yo solo estaba. Centurión intentó inventar una excusa, pero antes de que pudiera decir mucho, Peter habló una vez más, interrumpiéndolo. ¿Qué opinas, Tiamut? ¿Es de mala educación, no?, preguntó e inmediatamente el aire crujió de tensión cuando la gigantesca figura del celestial no muerto se materializó desde su sombra, una figura imponente de oscuridad y rabia. ¿Qué demonios es eso? Miles y Mateo gritaron al unísono, sus ojos se abrieron cuando la figura monstruosa apareció detrás de Peter y miró a Centurión. No lo sé, respondió su tío Aaron, tan confundido y asustado como ellos. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los ojos de Centurión se abrieron de terror ante la vista, su cuerpo temblaba de miedo al reconocer a su antiguo peón, ahora transformado en una sombra no muerta bajo el mando de Peter. ¿Cómo? La mente de Khan corrió en busca de respuestas mientras comenzaba a preguntarse dónde salió todo mal. Especialmente quería saber cómo su antiguo peón se había convertido en esta criatura de sombra, pero dudaba que Peter respondiera sus preguntas en este momento. Quizás tenga algo que ver con la capa de la muerte. Centurión adivinó. La voz de Tiamut resonó por la cámara, un gruñido gutural lleno de siglos de ira y frustración reprimidas. ¿Creías que podías controlarme, Centurión? ¿Pensaste que podrías doblegarme a tu voluntad como si fuera una marioneta desenfrenada y sin sentido? Y luego tienes el descaro de intentar escapar. Cada palabra que salía de la boca del celestial goteaba veneno, su mirada fija en Centurión con una intensidad que envió escalofríos por la columna vertebral del cyborg. El maestro tiene razón. Estás siendo bastante grosero. Oh, creo que lo hiciste enojar. Peter comentó burlonamente, disfrutando del espectáculo que se desarrollaba frente a él. Maestro. Centurión se tambaleó hacia atrás, su confianza flaqueando ante el poder abrumador de Tiamut. No puede ser. Tartamudeó, su voz temblaba de miedo mientras intentaba desesperadamente activar la función de viaje multiverso de su traje, solo para encontrarlo desactivado por la runa de Peter una vez más. Extendiéndose hacia adelante, los brazos sombríos de Tiamut cerraron la distancia entre ellos, sus puños envueltos en energía oscura. Con un rugido de furia, desató una andanada de golpes sobre Centurión, sus puños cayeron sobre su enemigo más odiado. El traje de Centurión zumbaba de energía mientras intentaba desesperadamente defenderse del implacable asalto de Tiamut. Con un movimiento rápido, invocó un escudo de energía, con la esperanza de desviar el golpe entrante. Pero la fuerza de Tiamut fue abrumadora, rompiendo el escudo con un solo golpe, enviando a Centurión volando a través de su propia guarida, estrellándose contra la pared con un fuerte ruido sordo. ¡Cuaj! El Khan escupió una bocanada de sangre tras el impacto y se desplomó en el suelo poco después. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Miles, Mateo y Aaron observaron desde la barrera, aliviados al ver que el monstruo de la sombra de Peter parecía estar de su lado. ¿Eso es todo, Centurión? Peter comentó burlonamente desde el otro lado de la habitación, casualmente apoyado contra una pared cercana. Pensé que se suponía que eras uno de los Khan más poderosos que existen. ¿El consejo de Khan asciende solo a esto? Centurión quiso responder y defenderse, pero lamentablemente no tuvo respuesta. Aunque odiaba admitirlo, frente a seres como Peter y Tiamut, que tenían poderes divinos, cualquier Khan tendría dificultades, especialmente con su capacidad de escapar sellada. Necesito salir de aquí antes de. Mientras recuperaba el equilibrio, Centurión activó los propulsores de su traje, impulsándose fuera del peligro justo a tiempo para evitar el siguiente ataque de Tiamut. Pero el celestial no muerto fue implacable, su forma sombría se movía con una velocidad antinatural mientras acortaba la distancia una vez más. Con una oleada de determinación, Centurión lanzó un contraataque, disparando una andanada de ráfagas de energía a Tiamut. Pero el celestial no pareció afectado, la energía oscura que lo rodeaba absorbió el impacto de las explosiones como si fueran simples picaduras de mosquitos.
Al darse cuenta de que la fuerza bruta por sí sola no sería suficiente para detener a Tiamut, Centurión intentó un enfoque diferente. Concentró la energía de su traje, intentando alterar la forma de Tiamut con una explosión concentrada, poniendo tanto poder como pudo. Pero para su consternación, el ataque tuvo poco efecto, la forma sombría de Tiamut absorbió la energía con facilidad. Gracias por la comida. Tiamut sonrió. Con una creciente desesperación, Centurión intentó superar a Tiamut, lanzándose alrededor de la cámara en una ráfaga de movimientos, impulsado por los propulsores de su traje. Pero Tiamut anticipó cada uno de sus movimientos, y su imponente figura cortaba las rutas de escape de Centurión con asombrosa precisión. Con cada intento fallido de escapar, la esperanza de Centurión menguaba y su traje se tensaba bajo el implacable asalto. ¿A dónde vas, bichito? Preguntó Tiamut mientras aplastaba a Centurión en el aire como si fuera una mosca molesta. ¡Arg! Centurión gritó de dolor cuando lo golpearon contra el suelo y se formó un pequeño cráter debajo de él. ¿Por qué no te rindes? Peter le preguntó a Centurión desde el otro lado de la habitación. No es que puedas escapar y ciertamente no puedes vencer a Tiamut, lo que significa que no tienes absolutamente ninguna posibilidad contra mí. Entonces, ¿por qué no simplemente ponértelo fácil y rendirte? Centurión habló mientras se ponía de pie temblorosamente. Rechazar. Gritó, negándose a darse por vencido, aprovechando cada gramo de determinación e ingenio que poseía en un intento desesperado por sobrevivir, pero... Grieta. Tiamut bajó la mano y golpeó el estómago del Centurión, enviándolo volando por la habitación, con el traje y las costillas crujiendo y rompiéndose simultáneamente. Lamentablemente, la determinación y el ingenio no significaron nada frente a una fuerza verdadera y pura. Cuando Tiamut desató otra ráfaga de golpes, el traje de Centurión parpadeó y chispeó, la tensión se volvió insoportable, sus gritos resonaron por toda la cámara, una sinfonía de agonía mientras la ira de Tiamut descendía sobre él sin piedad. Cada golpe, cada patada era un testimonio de la determinación del celestial de vengarse de su torturador, y su rabia alimentaba cada golpe devastador. Con cada golpe, la armadura de Centurión se doblaba y crujía, y sus circuitos chisporroteaban con la intensidad del asalto de Tiamut. Pero aún así, se negó a ceder y su obstinado orgullo lo impulsó a seguir luchando contra probabilidades imposibles. Tiamut tampoco estaba interesado en una pelea justa, su único deseo era infligir dolor a quien se había atrevido a experimentar con él y torcer su mente para satisfacer sus propias ambiciones. Con una sonrisa cruel, continuó su implacable ataque, cada golpe aterrizando con precisión calculada mientras el traje de Centurión se desmoronaba bajo el ataque, su cuerpo maltratado y ensangrentado. Los gritos de Centurión se volvieron más desesperados con cada momento que pasaba, su cuerpo maltratado y destrozado, su fuerza menguando con cada golpe. Aún así, se negó a rendirse, su fuerza de voluntad fue alimentada por una obstinada negativa a admitir la derrota. Pero Tiamut no era alguien que mostrara misericordia, su ira lo consumía mientras asestaba golpe tras golpe a su indefenso enemigo. Cada golpe era una sinfonía de dolor, cada golpe un recordatorio del sufrimiento que había soportado a manos de Centurión. A medida que la batalla continuaba, las fuerzas de Centurión comenzaron a menguar, su cuerpo maltratado y magullado, su espíritu destrozado por el implacable asalto de Tiamut. Con un golpe final, Centurión se estrelló contra el suelo en un montón de metal roto y sueños destrozados. La cámara quedó en silencio, los ecos de la batalla se desvanecieron en la oscuridad mientras Tiamut salía victorioso sobre su enemigo caído. ¿Aún está vivo?, preguntó Peter mientras se acercaba, parándose frente a Tiamut para revisar a Centurión, que no se veía tan bien. Estaba cubierto de heridas y sangre, e incluso su traje apenas se mantenía unido, los pedazos destrozados se esparcieron por todo su cuerpo golpeado. Pero, sobre todo, todavía estaba consciente y vivo, su respiración era entrecortada y dificultosa mientras miraba a Peter con ojos muy abiertos y temerosos. Por favor. Jadeó, su voz apenas un susurro. Tener compasión. Pero la expresión de Peter permaneció fría e inquebrantable, su mirada fija mientras permanecía sobre su enemigo caído. Merced. Se burló. ¿Mostraste misericordia con aquellos a quienes mataste? ¿Qué pasa con el papá de Mateo? ¿Le diste misericordia?, preguntó, deteniéndose por un momento, esperando escuchar una respuesta, pero Centurión permaneció en silencio.
No, no lo hiciste, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debería mostrarte siquiera una pizca de misericordia? Al aceptar su pérdida y su muerte inevitable, Centurión miró a Peter y sonrió. Entonces bien podría salir con fuerza, ¿eh? Todos parecían confundidos por lo que quería decir, pero su confusión se aclararía en un momento. Con un rugido final y desafiante, Centurión activó la secuencia de autodestrucción de su traje, canalizando todo el poder restante en una última explosión explosiva. Punto exclamación de apertura exclamación de cierre. Todos observaron cómo su traje comenzaba a brillar, su poder aumentaba con cada segundo que pasaba. Si voy a morir, entonces os llevaré a todos conmigo. Centurión exclamó cuando su traje comenzó a latir. Mateo, Miles y Aaron se quedaron congelados de miedo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras se preparaban para la inminente explosión. Pero justo antes de que el traje de Centurión pudiera desatar su carga mortal, Peter se acercó a él con un aire de tranquila confianza, golpeando el traje brillante con un solo dedo. Cuando Peter retiró la mano, el traje comenzó a atenuarse y el siniestro brillo se desvaneció hasta que no quedó nada. Centurión miró a Peter en estado de shock, su incredulidad era evidente en su expresión mientras susurraba. Nunca tuve una oportunidad, ¿verdad? Peter simplemente sacudió la cabeza, su mirada fija y respondió, no. Volviéndose hacia Mateo y Aaron, Peter hizo un gesto hacia Centurión, su tono era natural cuando dijo, él es todo tuyo. Mateo y Aaron, todavía curándose de sus heridas, cojearon hacia el can caído, con sus rostros grabados con determinación mientras confrontaban al hombre que les había causado tanto dolor. Conjurando dos espadas, Peter se las entregó a Mateo y Aaron antes de dar un paso atrás, permitiéndoles vengarse. Mirando a sus verdugos, la voz de Centurión se resignó cuando dijo, terminad de una vez. Sin dudarlo, Mateo y Aaron clavaron sus espadas en el pecho de Centurión, con movimientos rápidos y decididos. Cuando la vida desapareció de los ojos de Centurión, su cuerpo cayó al suelo, la sangre se acumuló a su alrededor. El silencio descendió sobre la cámara, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de Mateo y Aaron mientras estaban de pie junto a su enemigo caído. Peter observó desde la distancia, su expresión ilegible mientras observaba la escena que se desarrollaba ante él. Finalmente, Mateo y Aaron se alejaron de la forma sin vida de Centurión, con sus rostros demacrados y cansados mientras enfrentaban a Peter una vez más. No había palabras para expresar la mezcla de emociones que se arremolinaban dentro de ellos, pero Peter entendió la gravedad del momento sin necesitar más explicaciones. Con un gesto de reconocimiento, Peter observó cómo salían cojeando de la cámara, su larga lucha contra Centurión finalmente había terminado. Capítulo 667. Recompensa. Miles se movió incómodo mientras contemplaba el cuerpo sin vida de Centurión, con un sinfín de emociones conflictivas arremolinándose en su interior. Finalmente, se volvió hacia Peter, con la incertidumbre evidente en su voz. ¿Deberíamos ir tras ellos?, preguntó, frunciendo el ceño. Se veían tristes. Peter negó con la cabeza, su expresión era grave pero resuelta. No, Miles. Necesitan algo de tiempo a solas. Dejémoslos solos un ratito. Asintiendo con comprensión, Miles miró una vez más el cuerpo de Centurión antes de esbozar una leve sonrisa. Bueno. Te espero afuera. Dijo suavemente, su voz teñida con un toque de tristeza. Con eso, salió de la cámara, dejando a Peter solo con Tiamut y los restos de su adversario caído. Cuando el sonido de los pasos de Miles se desvaneció en la distancia, Peter dirigió su atención a Tiamut, que estaba a su lado, un imponente centinela de la oscuridad y la furia. La mirada del celestial no muerto estaba fija en el cuerpo de Centurión, una pregunta silenciosa flotaba en el aire. La voz de Tiamut retumbó como un trueno distante mientras se dirigía a Peter, y sus palabras resonaron en la cámara. ¿Debería ocuparme de eso, maestro? Peter asintió, sus ojos nunca abandonaron la forma sin vida de Centurión. Sí, adelante. En un instante, Tiamut se movió con una velocidad que desafiaba la comprensión, su forma sombría recorrió la cámara hasta llegar a un rincón vacío. Con un movimiento rápido, extendió su mano en el aire y sus dedos se curvaron alrededor de una figura invisible. De repente, el aire se llenó de gritos angustiados cuando una figura se materializó dentro del fuerte agarre de Tiamut, retorciéndose en agonía como si estuviera atrapada en la agonía de una pesadilla manifestada.
Los ojos de Peter se entrecerraron mientras contemplaba la figura atrapada, su voz era fría y carente de emoción. ¿Creías que podrías engañarme con esta débil ilusión, centurión? Preguntó, sus palabras fueron agudas mientras pateaba al centurión muerto, enviándolo a estrellarse contra la pared, donde se hizo añicos en partículas de luz. ¿Realmente creíste que podías escapar? Centurión, ahora cautivo en manos de Tiamut, solo podía mirar impotente a Peter, su desafío desmoronándose ante su inevitable destino. Sabía que había subestimado la astucia y el poder de Peter y que ahora pagaría el precio de su arrogancia. ¿Puedo ocuparme de él esta vez, maestro? Preguntó Tiamut, apretando el puño, exprimiendo la vida de Centurión. Peter miró a Tiamut y le concedió el permiso en silencio. Con una sonrisa maliciosa, Tiamut apretó con más fuerza a Centurión, disfrutando de la agonía. ¡Ah! Los gritos de Centurión perforaron el aire, resonando en las paredes de la cámara, hasta que finalmente, con un crujido repugnante, su cuerpo no pudo soportar más la tensión. ¡Puaj! Dejó escapar un último gruñido mientras la sangre brotaba de cada orificio de su cuerpo, como si fuera un tubo de pasta de dientes, que Tiamut estaba estrujando. Una sensación de finalidad flotaba en el aire cuando Tiamut lo soltó, los restos desfigurados de Centurión cayeron al suelo con un ruido sordo repugnante. Peter observó, con expresión ilegible, cómo la forma sombría de Tiamut parecía hincharse de satisfacción. «Se hace», declaró Tiamut, su voz como el retumbar de un trueno distante. «No nos molestará más». Peter asintió, quitándose un peso de encima. «Bien», murmuró. «Ahora centrémonos en lo que sigue». Tiamut inclinó la cabeza y le hizo a Peter una rápida reverencia. «Sí, señor», respondió posteriormente. «Volveré a tu sombra. Por favor, llámame de nuevo». Y dicho esto, la forma gigante de Tiamut se encogió y desapareció en la sombra de Peter. Solo en la cámara con poca luz, los ojos de Peter conjuraron una bola de llamas de fénix en su mano. Con un movimiento de muñeca, lo envió a toda velocidad hacia el cuerpo sin vida de Centurión, encendiéndolo en una llamarada de fuego brillante y limpiador. Las llamas bailaron y crepitaron, consumiendo la forma de Centurión hasta que no quedó nada más que un montón de cenizas humeantes. Haciendo caso omiso de los restos humeantes, Peter caminó resueltamente hacia la computadora de Centurión. Peter se sentó frente al gran escritorio metálico, sacó un disco duro de su collar de almacenamiento y lo conectó. Con unas cuantas teclas hábiles, inició una descarga, sus ojos escanearon las numerosas pantallas a medida que comenzaba cada bit de datos del sistema de Centurión. Transfiriéndose. Mientras la barra de progreso se llenaba lentamente, Peter se reclinó en la silla, su mente dando vueltas con posibilidades. Sabía que dentro de los archivos de Centurión se encontraba todo tipo de información sobre el Consejo de Khan, información que podría resultar invaluable para sus planes. Pasaron los minutos mientras Peter permanecía absorto en su tarea, hasta que finalmente se completó la descarga. Con un gesto de satisfacción, Peter desconectó el disco duro y lo deslizó nuevamente en su collar de almacenamiento. Levantándose de la silla, Peter echó una última mirada a los restos humeantes del cuerpo de Centurión antes de girarse para irse. Pero mientras daba un par de pasos hacia la salida, de repente, el tiempo pareció detenerse cuando la figura familiar de una parca se materializó ante él. Peter parpadeó, la sorpresa cruzó por sus rasgos. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que solo aparecías cuando completaba una tarea. La muerte lo miró con una mirada enigmática, su rostro esquelético carente de expresión. En realidad estoy aquí para felicitarte. Peter arqueó una ceja, despertado su curiosidad. ¿Felicítame? ¿Para qué? La voz de la muerte resonó con un eco escalofriante. Por ser el primero de mis candidatos a sucesor en eliminar a dos de sus competidores. El reconocimiento apareció en el rostro de Peter al recordar la verdadera identidad de Centurión. Oh sí. Olvidé que él también era un sucesor. Estaba tan débil que se me olvidó. La muerte simplemente se encogió de hombros, sus huesudos hombros subiendo y bajando en un gesto de indiferencia. No diría que era débil. Resulta que estás entre los pocos más fuertes de mis sucesores. ¿Entonces hay otros que son tan fuertes como yo? Peter asintió lentamente, absorbiendo las palabras de la muerte. Está bien, entonces ¿por qué estás aquí de nuevo?
La mirada de la muerte lo atravesó, sus ojos huecos brillaban con una luz de otro mundo. Estoy aquí para ofrecerle una recompensa, por supuesto. Como primer candidato en eliminar a 2 competidores, te has ganado un privilegio especial. El interés de Peter se despertó cuando se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar más. ¿Qué tipo de recompensa? Mientras preguntaba, instantáneamente, un grito holográfico apareció ante él. Competidores restantes. 66, 69, rastreador. No hay sucesores cerca. La voz de la muerte resonó como un susurro desde la tumba. Ahora tienes la posibilidad de saber cuántos sucesores quedan, así como una manera de localizarlos. Peter asintió lentamente, asimilando todo el grito que tenía ante él. Gracias. Respondió, sorprendido por la repentina bendición. Pero espera, ¿por qué el rastreador dice que no hay sucesores cerca? Porque no hay ninguno en este universo. La muerte explicó. Tendrás que viajar y comenzar tu búsqueda. Después de todo, no te lo pondré demasiado fácil. Con un gesto de reconocimiento, Peter observó cómo la muerte comenzaba a desvanecerse, su forma disipándose como niebla en el viento. Espero ver tu próxima batalla. Ojalá el próximo candidato que conozca dé más pelea. Dijo antes de desaparecer por completo. Peter se quedó solo en la cámara, con sus pensamientos dando vueltas con la bendición recién descubierta. Con este regalo otorgado, sabía que encontrar a los otros candidatos sería un poco más fácil. Encontrar los universos correctos va a ser una molestia. Reflexionó, aunque Peter se consoló con el hecho de que ahora tenía a su disposición una organización a nivel multiverso recién establecida, lista para embarcarse en la búsqueda en su lugar. Si puedo vincular cada universo que exploran con portales tipo puerta, quizás el rastreador detectará un candidato y no tendré que hacer ningún trabajo. Sin estar seguro de su éxito, Peter reconoció que de todos modos valía la pena intentarlo. Minutos más tarde, Peter abrió el camino a través de un portal reluciente y salió a la familiar azotea del departamento de Mateo. Miró hacia atrás mientras Miles, Mateo y Aaron hacían lo mismo, sus expresiones eran una mezcla de alivio y cansancio mientras se quitaban las máscaras. Una vez que el portal se cerró detrás de ellos, Mateo y Aaron no perdieron el tiempo en expresar su gratitud. Gracias, Peter. No podríamos haber hecho nada de esto sin ustedes. Aaron habló, Mateo lo siguió inmediatamente. Sí, estaríamos muertos ahora mismo sin tu ayuda. Peter aceptó sus palabras con un humilde movimiento de cabeza y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No tienes que agradecerme. Respondió, su voz mezclada con sinceridad. Me alegro de poder ayudar. Por supuesto, optó por no mencionar nada sobre la falsa muerte de Centurión, queriendo preservar su sensación de victoria y cierre. La voz de Mateo rompió la gratitud, con una nota de tristeza arrastrándose en su tono. Entonces, ¿ustedes se van ahora? Preguntó, su mirada moviéndose entre Peter y Miles. Quiero decir, has hecho lo que viniste a hacer, ¿verdad? Peter le devolvió la mirada a Mateo con una sonrisa tranquilizadora. No todavía. Dijo, su tono suave. Nos quedaremos un rato más. Podía sentir la renuencia de Mateo a verlos partir y no quería irse con una nota sombría. De repente, el alivio de Mateo se convirtió en incredulidad cuando la puerta de la azotea se abrió con un chirrido, revelando a su madre, Río, con un cigarrillo en la mano y un encendedor en la otra. Miles, Mateo y Aaron se dieron vuelta, paralizados por la sorpresa ante la inesperada intrusión. Sin ningún lugar al que escapar en el tejado abierto, estaban atrapados, esperando que ella se diera cuenta de ellos. Sin darse cuenta de su presencia, Río encendió casualmente su cigarrillo, dio una larga calada y se apoyó contra la puerta, buscando consuelo del estrés de su vida. Mamá. ¿Desde cuándo fumas? Espetó Mateo, su preocupación era evidente. La siguiente bocanada de Río se detuvo a mitad de camino, sus ojos se abrieron con asombro mientras procesaba la escena. Mateo, Miles, Aaron y un hombre desconocido estaban frente a ella, con sus miradas fijas en ella como ciervos asustados ante los faros. Miles, ¿qué eres? Río comenzó, pero sus palabras fallaron cuando vio el traje crawler de Mateo, y junto a él, Miles, ambos una imagen reflejada del otro. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Capítulo 668. Gran dinero. Después de una larga explicación y de trasladarse a la sala de estar de su apartamento, Mateo se sentó, prácticamente encogido ante su madre, Miles y su tío Aaron a su lado.
Mientras tanto, Peter estaba al otro lado de la habitación, observando cómo se desarrollaba el drama. Mateo no podía mirar a su madre a los ojos, tenía demasiado miedo de siquiera mirar en su dirección. ¿Vas a decir algo?, preguntó, sabiendo cómo reaccionaría ella. Ignorando a Miles y Peter por el momento, Ryo puso toda su atención en su hijo, sus ojos ardían con furia, su voz mezclada con decepción e ira. Miles, Mateo. ¿Qué diablos estás haciendo? Sabes que no debes involucrarte en estas actividades peligrosas. Tu padre murió a causa de esta locura y no dejaré que desperdicies tu vida como lo hizo él. Mateo hizo una mueca ante la mención de su padre, la culpa le carcomía las entrañas mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicarlo. Mamá, yo solo estoy tratando de marcar la diferencia, de luchar contra la corrupción. Tartamudeó, su voz teñida de desesperación. La expresión de Ryo se suavizó ligeramente, pero su determinación permaneció inquebrantable. No me importa lo que creas que estás haciendo. Te estás poniendo en peligro y hoy se acaba. Exclamó, con los ojos llenos de lágrimas mientras extendía la mano para agarrar los hombros de su hijo. Mateo respiró hondo, preparándose para lo que sabía que sería una conversación difícil. Mamá, no puedo parar. Comenzó, su voz firme a pesar de la agitación dentro de él. No cuando tengo estos poderes. No cuando sé que puedo marcar la diferencia. Los ojos de Ryo se abrieron con incredulidad cuando Mateo levantó su mano, la electricidad crepitaba entre sus dedos, iluminando la habitación con un suave brillo azul. Ella tropezó hacia atrás, con el aliento atrapado en la garganta mientras luchaba por comprender lo que estaba viendo. ¿Qué es esto? Jadeó, su voz apenas era más que un susurro. Mateo encontró la mirada de su madre, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras observaba la mezcla de miedo y asombro cruzar su rostro. Mis poderes. Admitió, con los ojos pegados a la electricidad. Pedro me los dio. Al instante, Ryo se volvió hacia Peter, quien simplemente saludó con la mano en respuesta. Ella no sabía qué decir ni cómo tratarlo. Después de todo, si la historia de su hijo era cierta, entonces este hombre y el doble de su hijo eran de otro universo. Eligiendo continuar ignorando toda la situación del multiverso por un poco más de tiempo, la mente de Ryo se aceleró mientras luchaba por procesar la revelación de su hijo, sus pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. Pero es demasiado peligroso. Protestó débilmente, su voz teñida de desesperación. ¿Y si te pasa algo? ¿Qué pasa si te lastimas? La resolución de Mateo se endureció cuando extendió la mano para tomar la mano de su madre, su toque suave pero decidido. No dejaré que eso suceda, mamá. Prometo. Dijo con seriedad, su voz llena de convicción. Tendré cuidado, seré inteligente. Pero no puedo simplemente sentarme y no hacer nada mientras la gente sufre. Tengo que ayudar. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ryo mientras miraba la mirada determinada de su hijo, su corazón dividido entre el orgullo y el miedo. Yo, no sé si puedo soportar esto. Admitió, con la voz ahogada por la emoción. Pero tampoco puedo detenerte. Solo, prométeme que estarás a salvo. Prométeme que volverás a casa. Mateo apretó la mano de su madre, sus propios ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras asentía solemnemente. Te lo prometo, mamá. Susurró, su voz llena de amor y determinación. Siempre volveré a casa. Prometo. Y mientras estaban allí, de la mano, madre e hijo, sabían que sin importar los desafíos que les esperaban, los enfrentarían juntos. Cuando la tensión en la habitación comenzó a disiparse, Ryo se volvió hacia Aaron y sus ojos buscaron respuestas en su rostro. ¿Aaron, está realmente muerto?, preguntó en voz baja, con la voz temblando de emoción. Aaron encontró su mirada con un gesto solemne y expresión grave. Sí, lo hicimos nosotros mismos. Está muerto y no volverá. Confirmó, su voz firme pero teñida de tristeza. El aliento de Ryo se quedó atrapado en su garganta cuando el peso de las palabras de Aaron se hundió en ella. El asesino de su marido finalmente había desaparecido, la justicia se hizo de la única manera que sabían. Las lágrimas brotaron de sus ojos, una mezcla de alivio y pena la invadió. Millas, Mateo. Susurró, volviéndose hacia su hijo, con la voz ahogada por la emoción. Puede que no apruebe lo que has estado haciendo, pero, gracias. Gracias por hacer lo que yo no pude. Gracias por vengar a tu padre. Los ojos de Mateo brillaron con lágrimas cuando dio un paso adelante, rodeando a su madre con sus brazos en un fuerte abrazo.
Siempre te protegeré, mamá. Juró, su voz apenas era más que un susurro. Me aseguraré de que nadie nos vuelva a hacer daño. Mientras se abrazaban, Miles no pudo evitar sonreír y sentir un poco de celos por lo cercanos que parecían ser Mateo y su madre, lo cual era extraño. Después de todo, normalmente era Mateo el que estaba celoso. Supongo que la muerte puede dividir una familia, pero también puede hacer que se unan más. Mientras se abrazaban, Aaron se levantó e intentó unirse a ellos, pero antes de que pudiera acercarse demasiado, fue detenido por una mirada de Río. No creas que te perdonan tan fácilmente. Ella habló bruscamente, todavía sosteniendo a su hijo. Creo que hay basura en la cocina que hay que sacar. Río podría y siempre perdonaría a su hijo, porque eso es exactamente lo que hace una madre, pero su cuñado era una historia completamente diferente. Aaron es adulta y no debería haber ayudado a su hijo en una guerra contra el gobierno. Y, sobre todo, debería habérselo dicho en cuanto se enteró. Suspiró. Aaron dejó escapar un largo suspiro antes de bajar los brazos y hacer lo que le decía. Al menos ella no me está echando de plano. Todavía tenía alguna esperanza de obtener su perdón. Mientras Aaron se va a tirar la basura, Mateo aprieta suavemente la mano de su madre, llamando su atención. Mamá, no seas tan dura con el tío Aaron. Dice suavemente, su voz llena de empatía. Cuando se enteró de lo que estaba haciendo tuve que rogarle que no te lo dijera. Río sonrió tranquilizadoramente mientras miraba a su hijo, con una mezcla de orgullo y afecto en sus ojos. Lo sé, Mateo. Y con el tiempo lo perdonaré. Ella responde, su tono suave pero firme. Pero por ahora, tiene que recuperarse. El ceño de Mateo se hizo más profundo, la culpa lo carcomía. Odia ver que su tío sea castigado por sus propias decisiones. Pero al menos, piensa, no estaba siendo castigado junto a él. Justo cuando pensaba eso, de repente, Río hace un gesto hacia la cocina y su tono se vuelve más serio. Ahora, jovencito, hay platos en el fregadero que necesitan ser limpiados. Dice, su voz no deja lugar a discusión. Y una vez que hayas terminado con eso, también podrás limpiar el resto de la cocina. Los ojos de Mateo se abren con sorpresa, momentáneamente aturdido. Pero pensé. Comienza a decir, la confusión evidente en su voz. Río levanta una ceja y termina la frase por él. ¿Pensaste que te salías con la tuya en todo? No, tu castigo será igual de malo que el de tu tío. Dice con firmeza, su tono no deja lugar a la negociación. Para empezar, estás castigado en el futuro previsible. Ahora, vete. Los platos no se limpian solos. Con el corazón apesadumbrado, Mateo asiente, con los hombros caídos mientras se dirige hacia la cocina para enfrentar su castigo. Mientras miraba la pila de platos sucios, no pudo evitar sentir arrepentimiento por ocultarle todo a su madre. Pero en el fondo, sabía que ella nunca le habría permitido vengarse. Además, ahora lo sabe y, considerando todo, el castigo es muy leve. A solas en la sala de estar con Miles y Peter, Río respira profundamente antes de volverse hacia Miles, su corazón latía con incredulidad mientras extendía la mano para tocar su rostro, trazando las líneas familiares de sus rasgos con asombro. ¿Te pareces a él?, susurró, su voz llena de asombro e incredulidad. Miles se retorció incómodo bajo su escrutinio, sonrojándose mientras intentaba alejarse. Mamá, para. Murmuró, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza ante la comparación. Pero luego se dio cuenta, en un desliz, que la había llamado mamá. Arrepintiéndose inmediatamente mientras balbuceaba una disculpa. Río no pudo evitar sonreír ante su vergüenza, su corazón se calentó ante el cariño involuntario. Está bien, Miles. Ella lo tranquilizó, su tono suave. Puedes llamarme mamá si quieres. No me importa. Miles apartó la mirada tímidamente, con una pequeña sonrisa dibujando en sus labios mientras murmuraba. Está bien, mamá. Sintiendo una extraña sensación de comodidad en el término familiar. Volviendo su atención a Peter, la expresión de Río se volvió conflictiva, un ceño fruncido estropeó sus rasgos mientras luchaba por reconciliar su gratitud con sus preocupaciones. Peter, te agradezco lo que has hecho por mi hijo, pero dándole esos poderes. Comenzó, su voz teñida de preocupación. Peter asintió comprensivamente, sabiendo el peso de sus preocupaciones. Supongo que tendré que dar una buena primera impresión para ganármela. Sin decirle una palabra, sacó su teléfono y tecleó, confundiendo tanto a Río como a Miles. Y hecho.
Cuando terminó y guardó su teléfono, de repente, una notificación sonó en el teléfono de Ryo, interrumpiendo su conversación. Realmente deberías mirar eso. Él le dijo, con una sonrisa de complicidad en su rostro. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Vacilante, lo comprobó y sus ojos se abrieron en estado de shock al leer el mensaje. Dejó caer su teléfono y lo miró fijamente con incredulidad, su mente dando vueltas. Miles se inclinó para ver qué había sorprendido a su madre y abrió mucho los ojos al leer la notificación. ¿Qué es?, preguntó, su voz teñida de preocupación al ver la cantidad mostrada en la pantalla. Es una transferencia bancaria. Ryo murmuró, su voz apenas era más que un susurro mientras luchaba por comprender la enormidad de la suma. $50 millones. Se detuvo, su mente corriendo con posibilidades y preguntas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, El Banana 4K, Ricardo, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.